científico es un desafío hermoso. Es pasar una semana en la Patagonia junto con un equipo de 7 coordinadores y 40 o 45 adolescentes de todo el país y de países del exterior, haciendo actividades científicas, una convivencia así de una semana completa, desde que te despertás a las 7 u 8 de la mañana hasta que te vas a dormir a la 1 de la mañana del día siguiente. Y además de actividades científicas hacemos también un montón de dinámica de grupos, juegos grupales, juegos cooperativos, además de las salidas a la naturaleza, caminatas, excursiones, kayak, depende del año, depende del grupo y depende del tiempo en ese momento también. Esa es una buena pregunta, porque habitualmente la ciencia, la cara conocida de la ciencia es la cara de los productos. Las teorías científicas, los modelos científicos, la tecnología. Lo que no se ve mucho es cómo funciona la ciencia, la cara que está dentro de los laboratorios, la cara que los científicos tienen que aprender para ser científicos, para ser investigadores profesionales como yo, que soy investigador del CONICET. Tuve que aprender a hacerlo, tuve que aprender a pensar de cierta manera. La buena noticia es que esas cosas se pueden aprender, todas las aprendemos. Y esa es justamente esa parte, la de los procesos de pensamiento. Parece un poco grandilocuente, pero es esa parte de las herramientas del pensamiento la que no se conoce mucho y la que es transversal a todas las áreas de la ciencia, todas las disciplinas. Física, biología, química, voy a poner un poco de terminología acá. Un experimento controlado, aleatorizado, doble ciego, es el mismo, sea cualquiera sea el área en la que lo aplico. Entonces ese tipo de herramientas de pensamiento que nos llevó 400 años lograr, si le ponemos el punto de partida en el Renacimiento, por decir Galileo, son las que tratamos de enseñar en Expedición Ciencia, y son las que uno como científico tiene que aprender para lograrlo, para llegar a hacerlo. Expedición Ciencia tiene como varios niveles. Hablo en particular de las actividades más puramente científicas primero. Tiene como varios niveles. Hay un nivel que es el que primero se encuentran los participantes, que es el nivel del enganche, del desafío o de la paradoja o de algo que te parecía entender pero que en realidad no lo estás entendiendo, o de un fenómeno discrepante, algo que choca con tus preconceptos. Como por ejemplo, les damos a los chicos en una de las actividades unos imanes de este tamaño, pero que se atraen de todos lados. O sea, se atraen así, se atraen de todos lados. Y la consigna es encontrar la repulsión. Pero se atraen de todos lados, entonces ya querés entender qué pasa ahí. Ese es el primerísimo nivel, el del enganche. Después hay otros niveles, el de la curiosidad y cómo llegar hasta el final, pasado el enganche, cómo llegar hasta el final, cuáles son los desafíos que vienen. Y es darles un desafío, darles la responsabilidad de decidir, darles las herramientas también para que decidan, ¿no? Mostrarles cómo. Y también, obviamente, no puede dejarse de lado el nivel más emotivo, porque todo se hace en grupo. Todos los trabajos son en grupo. Entonces, tenés que charlar con el otro. A veces el otro te dice algo que no querés escuchar, o que no te gusta escuchar. Y a veces no sabes vos cómo hacerte escuchar. Entonces hay un trabajo a muchos niveles, y diseñar esas actividades es difícil. No tenemos actividades científicas por un lado y listo, chicos, se terminó la ciencia, ahora jugar con una dinámica de grupo, sino que está todo bastante entrelazado. A veces salimos a la naturaleza y hacemos actividades científicas en la naturaleza, no en una mesada. A veces las actividades científicas incluyen juego. Y a lo largo del campamento, durante esa semana, empezás, por ejemplo, si querés terminar con
un congreso científico donde los grupos muestren algo que tuvieron que medir, por ejemplo el caudal de un río, en formato póster, defienden su póster frente a los pares. Uno espera, como en un congreso científico, que la crítica sea constructiva, no a la persona, no a la, o sea, una crítica a los métodos, a una crítica constructiva. Para lograr eso, tenés que lograr que el grupo sea cooperativo, no competitivo, como grupo de personas. Y para lograr que sea cooperativo, antes se tienen que conocer y tienen que confiar. Entonces, hay una secuencia de actividades dinámicas de grupos, no científicas necesariamente, sino de dinámicas de grupos que empieza el primer día con juegos que no involucran la palabra, por ejemplo. Entonces le quitas un poco de formalidad. No soy, estoy en quinto año de no sé qué escuela y a mí me recopa la astronomía y tengo un telescopio. No, para nada. Es jugar a la pulserita china o ver quién parpadea primero, para acercar un poco, sin la palabra, acercar un poco las distancias. Después tenés actividades de dinámica de grupos donde, por ejemplo, tienen que tocarse, agarrarse las manos, empujarse, sostenerse o algo. Y así llegas hasta los juegos cooperativos, donde el grupo tiene que resolver una cosa grupalmente, con líderes naturales o sin líderes, donde si no estuvo todo lo anterior, el juego cooperativo no funciona. Pero si llegaste hasta esos juegos cooperativos, después el congreso y la crítica constructiva sale. En vez de ser una crítica despiadada a la persona, no, porque no me gusta, nada que ver con la ciencia, digamos. Este tipo de enfoque para las actividades de ciencia en la escuela te da ventajas. O sea, te da ventajas porque empezás con una especie de tipo de juego y después les tirás un desafío. O les tirás la responsabilidad de decidir o de elegir, pero ya los tenés jugando, o divirtiéndose o asombrándose ante algo. Te dan... O sea, esto lo pongo en contraposición contra una clase magistral donde tienen que acordarse un montón de datos, donde, por ejemplo, las respuestas aparecen antes que las preguntas, y las preguntas ni siquiera los chicos se las hicieron nunca. Entonces, acá es al revés. Acá, con este tipo de aproximación a las actividades científicas escolares o en educación no formal, escuchás cuáles son las preguntas que tienen los chicos, o promovés las preguntas y los ayudás a reformularlas quizás, o promovés la observación y los ayudás a organizar las observaciones, o promovés la crítica y los ayudás a hacer críticas constructivas. Es como bastante diferente el enfoque a tomaste el conocimiento, aprendételo. Es bastante diferente y con los chicos funciona. La respuesta, casi obvio lo que voy a decir, pero es diferente. Recuerdo a Silvia, una chica de Formosa, que dijo que había venido al campamento en contra de la voluntad de su papá, con ayuda de su mamá, pero en contra de la voluntad de su papá. Y refería que el último día, antes de salir hacia el campamento, el papá le había dicho, bueno, más vale que lo aproveches. Trabajó muchísimo para juntar la plata, para el viaje y todo, y nos dijo en esa ronda final, yo pensaba que era la que más sabía en mi escuela. Y me di cuenta que no sé nada. Yo quiero cambiar mi provincia. Nos pusimos todos a llorar. En buen piel de gallina. Increíble.